Saludos amigos, bienvenidos a esta nueva entrega de Diálogo del Pensamiento, como cada semana, con un contenido de valor. En esta oportunidad nos acompaña aquí en el programa la doctora Sara Vargas. Ella es neuróloga internista con una alta especialidad en esclerosis múltiple, enfermedades inflamatorias y desmielinizantes. Ajá. Trabaja en el Hospital Metropolitano de Santiago Homs y este 30 de mayo es el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple 2022. Fue proclamado por la Federación Internacional de Esclerosis Múltiple, según mis notas, reúne a la comunidad internacional de esclerosis múltiple para compartir historias, concienciar a la gente y hacer campañas con y para todos los afectados por la esclerosis múltiple. El Día Mundial de la Esclerosis Múltiple se celebra durante todo el mes de mayo y a principios de junio en varios países. La campaña ofrece flexibilidad para que las personas y las organizaciones consigan diversos objetivos. Sara, bienvenida a Diálogo del Pensamiento. Para nosotros es un gran placer compartir contigo hoy nuestro programa con un tema tan importante como es el que vamos a tratar sobre la esclerosis múltiple. Buenas tardes, ¿cómo tú estás? Muy bien. Me alegro mucho, en verdad, mil gracias por la invitación. Para nosotros es muy importante iniciar este mes, no solamente iniciar, sino empezar a hacer énfasis en lo que son las enfermedades inflamatorias desmielinizantes, y entre una de ellas está la esclerosis múltiple. Entonces, ¿qué es la esclerosis múltiple? La esclerosis múltiple es una enfermedad inflamatoria, autoinmune, desmielinizante del sistema nervioso central. Cuando tú te refieres a desmielinizante, que es una de tus especialidades, ¿qué es la mielina? ¿Verdad? Es una sustancia, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que la mielina es la que lleva como las conexiones para tú poder movilizarte, para poder ¿A los sentir músculos en o los en los músculos, okay. En todo, en lo que es el sistema nervioso central. Completo. Completo. Entonces, cuando tenemos células que nos atacan, entonces esas células se empiezan a desmielinizar. Entonces, lo que tú ves normalmente, si te atacó el nervio óptico, no ves bien. Entonces, tú puedes ir perdiendo lo que es la visión. También puedes tener afectación motora. ¿Qué es la afectación motora? En la movilidad, o sea, en tu poder agarrar las cosas, en poder caminar. También podemos tener afectación sensitiva. Sensitivo es cuando tú empiezas a sentir la sensibilidad. Un ejemplo de que tú me digas, Sara, esta mano no la siento igual, siento como que frío, calor o adormecimiento o sensación de que me quema. Entonces, todo esto lo conduce lo que es la mielina. Entonces, cuando tenemos afectación de ella, entonces se llama desmielinizante. ¿No se conoce, Sara, la razón por la que el sistema inmune comience a retirar esa sustancia? Sí, hay varias teorías, entre ellas hay genéticas, como la afectación del gen HLA de R27. Entonces también tenemos afectación inmune, afectación ya sea por virus, como es el virus del Epstein-Barr. No sé si leyeron el ¿Qué es el virus? Es un virus. Entonces este virus penetra nuestro sistema y causa lo que es mimetismo molecular. ¿Qué es esto? O sea, que las células que están para protegerte te empiezan a atacar a ti mismo. Entonces, y no es solamente ese solo, sino yo soy muy pro de cuidado con mis pacientes y mandar a hacer los virus, porque los virus, tú has escuchado mencionar el COVID, ya como todos sabemos mencionar. Entonces, tú has visto que el COVID ha ido mutando. Entonces, así mismo hacen los virus, porque son muy inteligentes. Entonces, se mandan a hacer los virus, porque no solamente el Epstein-Barr, sino está el herpes, el citomegalovirus, hay otro tipo de virus que también lo pueden causar. Entonces, la genética, el ambiente, los pacientes que fuman, los pacientes que viven en sitios o sea, fríos, en altas altitudes, la raza blanca, todo eso se ha evidenciado que puede hacer predisposición a presentar esclerosis. O sea, que el clima también afecta en este sentido el organismo. Sí. Entonces, eso significa que en los países fríos la tasa es mayor. Es más alta. Más alta. Pero, sin embargo, el otro día hablábamos que hemos ido viendo que esta enfermedad ha ido aumentando en nuestro país. Y no solamente en nuestro país, yo pienso que es a nivel mundial. Porque pienso que también ya hemos ido aprendiendo más sobre ella y también la vamos diagnosticando más a tiempo. Entonces, ¿y a qué se le atribuye ese incremento? ¿Ustedes entienden cuál puede ser la causa? Es que hay muchas. Las ambientales tienen que ver mucho.
O sea, el cuidado de los pacientes. Ya tú sabes que antes no se usaban tanto pesticidas, la alimentación. Entonces yo pienso y nosotros El asunto ambiental puede incidir, ajá, los la cambios contaminación. ambientales, todo eso ha influido con lo que son las enfermedades inflamatorias autoinmunes. Entonces hay más aumento de ella. A medida que va pasando el tiempo hemos visto que ha ido aumentando la incidencia. Yo creía, Sara, que no era un tema de que se hubiese incrementado, sino de que ahora se conoce más de la enfermedad y como por consiguiente el diagnóstico es más preciso, como otras enfermedades que han existido prácticamente desde los albores de la humanidad. Sí. Que bueno, no hay información antigua, pero es porque no había desarrollo para saber diagnosticarlas. Pensaba eso, pero realmente el problema ambiental está afectando en todos los sentidos, los cánceres, por ejemplo, de pulmón. Me decía un buen amigo neumólogo que hay personas que no fuman y se diagnostican con cáncer de pulmón. Cáncer de pulmón, así como el cáncer de mama en las mujeres. O sea, se ha ido evidenciando de que han ido aumentando los cánceres, las enfermedades inflamatorias, las enfermedades autoinmunes, y todo esto ha tenido que ver con los cambios, aunque también el conocimiento de que nosotros hemos ido adquiriendo, de que ya cuando se me adormece una mano, ya un ejemplo de ahora en adelante, tú dices, a pesar de que se me adormeció la mano, pues déjame chequear. Si me duró mayor de 24 horas, pues eso no es normal. Antes la gente se quedaba en sus casas, entonces, pero ahora con el conocimiento y más, ya otros médicos también han escuchado mencionar esto, porque los pacientes empiezan a decir, no, porque es un dolor que me arde, entonces viene desde aquí y van entonces al ortopeda. Pero ya entonces el ortopeda, o sea, ya lo sabe más identificar y también entonces lo refieren más rápido y el paciente se le hace el diagnóstico también más rápido. A propósito del adormecimiento de las extremidades, yo entendía o sea, eso tiene múltiples etiologías, ¿verdad? Sí. O sea, no necesariamente un adormecimiento tiene que ver con... No, con esclerosis múltiple no. Puede ser también con mielitis, hay otras enfermedades. Por eso no solamente me enfoco en esclerosis múltiple, también un Guillain-Barré, que también empieza con adormecimiento, los pacientes que es ascendente. Entonces, con mielitis, que también puede ser de la mano de la esclerosis múltiple. Esos pacientes empiezan con adormecimiento y debilidad, una sensación de adormecimiento en cinturón, afectación para hacer pipí, o sea, afectación de esfínteres. Entonces, no necesariamente todo lo que es mielitis es esclerosis múltiple, hay otras causas también. ¿Cómo se inician los síntomas de la esclerosis? Mira, es lo que te mencioné anteriormente. Hay pacientes, todo se le llama la enfermedad de la mil caras, porque sí, porque es diferente en cada paciente. No todos los pacientes van a debutar igual. Hay pacientes que pueden debutar con una neuritis óptica. ¿Qué es esto? Una inflamación del nervio óptico. El paciente refiere que tiene dolor en el ojo, en la parte posterior, y empieza a perder la agudeza visual. ¿Tú me entiendes? Entonces, ¿qué pasa con estos pacientes? Van al oftalmólogo. Entonces, pero también hay otros pacientes que empiezan con afectación del sistema motor, que no pueden caminar bien, que empezó con debilidad de la pierna, que empecé hoy y la sentí, pero mañana ya la empiezo a arrastrar, pero ya pasado no puedo caminar, y me quedé en mi casa, y al mes ya yo me recuperé. Pero entonces vuelve otra vez, y a medida, entonces esto causa discapacidad. Pero hay otros pacientes que empiezan con fatiga, ¿me entiendes? Sí. Solamente se sienten fatigados. Hay otros pacientes que tienen afectación o sea, de esfínteres, entonces no pueden hacer pipí. Entonces así va cambiando. Hay pacientes que tienen afectaciones cognitivas, que se le empiezan a olvidar las cosas. Pacientes jóvenes, porque es una enfermedad de pacientes entre 20 a 40 años. No quiere decir que no lo podamos ver por debajo de los 20, porque yo tengo incluso niños con esclerosis múltiple y pacientes mayores de 65 años también tengo. Entonces, pero es más escaso, ¿verdad? Es más frecuente entre 20 y 40 años. Terrible, de las edades más productivas, vamos a decir. Sí, sí. Y esa enfermedad, según lo que plantean, no es previsible, no es prevenible. No, incluso siempre lo hablo y lo llevo en una parte de que todos lo podemos tener, yo lo puedo tener,
Entonces, ¿Cómo que lo puedes tener? sí, yo no lo sé. Andando sana, o sea, como yo también. Podemos, como tú. ¿Y por qué? ¿Por ¿Cómo qué? sí? Porque tú no lo sabes, simplemente viene un detonante, mayormente viene una enfermedad infecciosa que te dio una gastroenteritis o que te dio un síndrome viral, entonces ya tú eres genéticamente susceptible y ahí empiezan los síntomas. Pero que tú sepas específicamente o que yo sepa que un familiar mío va a tener esclerosis múltiple, no, a menos que tú le hagas la parte genética, que normalmente uno no la mandamos a hacer de rutina. Ese es un estudio que ustedes mandan Sí, a hacer. pero es genético. En el país no lo hacemos. No lo hacen. Pero lo pueden Sí, tomar lo aquí podemos y hacer, enviar a... pero no porque tú tengas el gen quiere decir que tú la desarrolles. Ah, también. También. Puede ser recesivo. O sea, que sea, en mí puede tú no lo puedes desarrollarse, tener. pero un hijo mío puede tener. No, No, fíjate que tampoco. no es hereditaria. No. No, pero entre gemelos sí uno lo puede tener y otros, pero es muy Claro. infrecuente. O sea, es de un 3 o menos por ciento. Es muy bajo, sí. Sí. ¿Qué debe hacer una persona, doctora Sara, cuando siente o sospecha que tiene síntomas de esclerosis? O sea, como eso que has dicho. Probablemente la persona no sabe que es de esclerosis, pero No. por lo que tú acabas de describir, si siente síntomas parecidos, por ejemplo, para los amigos que nos siguen. Bueno, lo ideal es que vayan al neurólogo. ¿Por qué? Porque en realidad el neurólogo es quien te va a ayudar a hacer los estudios que el paciente necesita para poder hacer el diagnóstico. Entonces, como es una resonancia magnética, pero lo más importante es la clínica, son los síntomas que el paciente presenta. ¿Esos síntomas pueden ser leves o Sí. imperceptibles o severos? ¿Cómo Hay puede? síntomas, por eso te dije, enfermedad de las 1000 caras, porque es diferente. O sea, no es lo mismo un paciente que empezó con un adormecimiento en la mano a un paciente que te diga, yo dejé de caminar, no me puedo parar. Entonces, ¿quién me ayuda? Entonces, ese paciente tiene afectación de esfínteres. Tú tratas diferente al paciente. Entonces, ¿por qué? Porque un síntoma sensitivo no te va a incapacitar un paciente. Tú puedes venir a trabajar. Claro. Pero una afectación motora, imagínate tú, que tú no puedas caminar, tú no puedes, o sea, tú no vas a salir de la casa, tú necesitas de una persona que te cuide. Entonces eso sí te incapacita para tú poder hacer tus labores de la vida cotidiana, o sea, para tú ir a trabajar, para estudiar. Claro. Y si tú te fijas, son pacientes jóvenes. Y esa enfermedad es muy incapacitante todavía hoy en día. No como antes. No como antes. No, ya para todo hay tratamiento, gracias a Dios. Y esto nos ha permitido ver la esclerosis múltiple de otra forma. Incluso cuando tenemos los pacientes, le decimos a los pacientes que ya, aunque leen, todos van a leer y todos se van a ir al doctor Google. El doctor Google pues nos puede ayudar como también nos puede desayudar, porque cuando leen Hacen interpretaciones. artículos viejos, artículos que no nos ayudan mucho. Pero ya hoy en día con los nuevos fármacos modificadores de la enfermedad, pues ya uno va categorizando al paciente. Un paciente con un síntoma leve o con unas lesiones que no sean muy características o que no sean que te vayan a discapacitar al paciente, pues ya tú usas tratamiento para cada tipo de esclerosis múltiple. ¿Es más frecuente la enfermedad en hombres o mujeres? Ya dijiste que hay niños, tienes pacientes Sí. niños y tienes pacientes también ya de más de 60 años. Adivina, ¿quiénes tú crees que salimos perdiendo? Las mujeres siempre. Siempre. Bueno, no te lo quería comentar, pero los casos que he conocido con más frecuencia aquí en nuestro país es de mujeres. Son mujeres. Son mujeres, no son La incidencia es 3 a 1. O sea, 3 a 1. 3 a Wow. 1. ¿Y en los Entonces, niños? Fíjate que en lo de siempre, o sea, en las mujeres es más frecuente. Yo tengo tres niñas. No tengo ni un niño, pero sí tengo varones. Pero si yo te enseño la incidencia de mujeres con varones, o sea, es la misma. Es mayor, ¿verdad? 3, 4 es a 1. ¿Ustedes conocen, Sara, qué porcentaje de la población dominicana actualmente está afectada de esclerosis múltiple? Mira, ¿O no tienen ese dato? tenemos un estudio que se hizo en conjunto con otros países. Entonces la incidencia era muy bajita, pero fue hace varios años, era de 0.81, 1%. Pero actualmente se están haciendo otros estudios para tener ya la incidencia de cuántos pacientes tenemos y cuánto es la incidencia, pero no tenemos el número actual. Anteriormente sí era de un 1% aproximadamente, pero ya es lo que te digo, han ido aumentando. Sara, ahora nos vas a permitir ir a nuestros compromisos de publicidad aquí en Claro Diálogo del que sí. Pensamiento. Regresamos en breve
con esta interesantísima conversación con la doctora Sara Vargas. No se vayan. Regresamos, amigo, a Diálogo del Pensamiento. En esta oportunidad estamos conversando con la doctora Sara Vargas. Ella es neuróloga internista y especialista en esclerosis múltiple. Sara, nos has mencionado que hay tratamientos para retrasar el progreso de la enfermedad y controlar los síntomas con el fin de que la persona pueda tener una mejor calidad de vida. Sí. Esos medicamentos, me imagino, son costosos, son de alto costo, ¿verdad? Sí. Estos medicamentos son bastante costosos, o sea, una persona normal, o sea, que trabaje, que sea una persona con ingresos moderados, o sea, no podría costearlo porque es muy costoso. Gracias a Dios en el país tenemos un programa que lo lleva a alto costo, donde los pacientes pueden tener acceso a los medicamentos. Entonces, ese es un programa del Estado, ¿verdad? Sí, es un programa del Estado Ok. donde los pacientes normalmente uno le hace el informe y el Estado los provee. Hemos tenido inconvenientes porque ¿Qué tipo de inconvenientes? en los últimos años pues los pacientes a un mes están, otro mes no. Entonces tenemos que entender que son pacientes jóvenes y que este tipo de pacientes pues necesita mantener con un tratamiento adecuado, que si son tratamientos que son cada 6 meses, pues hay pacientes que hemos tenido ahora mismito, pues hay pacientes que tienen 4 y 5 meses sin el tratamiento. Entonces, si un paciente le da un brote, dependiendo qué tipo de brote, entonces le generamos discapacidad a estos pacientes. Entonces, pero estamos tratando de que los pacientes puedan tener sus medicamentos. Y a nivel privado, ¿hay alguna iniciativa que tenga que ver, por ejemplo, con facilitar medicamentos u otra cosa? No. Mira, en realidad, o sea, los seguros deberían pues de incorporar estos pacientes y este tratamiento a lo que es la cobertura, pero vuelvo y te explico, son pacientes de alto costo. Entonces, Medicamentos de alto costo. Sí, o sea, donde todo, incluso aquí en el país no hacemos algunos exámenes que se deben de hacer para tú poder diagnosticarlas, incluso tenemos que mandar estas pruebas fuera del país, que salen costosas, que hay que pagarle en dólares. Muchos de estos pacientes pues no cuentan con el apoyo o con la parte económica para poder enviar las pruebas. Pero, o sea, es lo que te digo, hay asociaciones pues que nos pueden ayudar con alguno de ellos en pagar la prueba y muchas también los familiares pues los ayudan. Entonces, ¿para qué nos sirve a nosotros, Sara, una seguridad social cuando hay enfermedades? Nadie se está buscando una enfermedad, nadie desea una enfermedad, No, mucho menos como esa. Entonces, ¿de qué nos sirve la seguridad social si las prestadoras de servicios médicos, entonces no lo cubren? No lo entiendo eso. No, es un poquito cuesta arriba, incluso para nosotros los médicos, muchas veces querer dar un tratamiento y que los pacientes no tengan la cobertura, porque en verdad, o sea, es lo que uno dice, nosotros somos médicos y nosotros debemos tratar al paciente. O sea, si tú necesitas un tratamiento, yo te tengo que dar el tratamiento sin importar cuánto cueste el tratamiento, porque es lo que tú necesitas. E incluso muchas veces pues mandamos cartas, mandamos solicitudes para tratar de ayudar a nuestros pacientes. En unas veces sí nos ayudan, otras veces pues no. Y a nivel entonces del gobierno, ¿a quién debemos sensibilizar para que se regularice el asunto del programa de medicamentos de alto costo para los pacientes de esclerosis múltiple? Mira, en realidad, o sea, tenemos que tratar de concientizarlos y hacernos entender a todos de que es muy importante mantener los tratamientos a cada paciente, que en verdad, o sea, mientras más brote nos hace un paciente, más discapacidad y por ende más costoso. Porque imagínate tú que estés estable, pero te dio un brote donde tú pierdes la movilidad.
Entonces hay que ingresarte. Aparte de que hay que ingresarte, hay que darte tratamiento. Que si no mejoras con los esteroides, entonces hay que darte plasmaféresis, que aquí sale también bien costosa. O si no, irnos a inmunoglobulina, que también sale bastante costosa. Entonces todo eso le genera costo, y aparte de costo al mismo Estado, también discapacidad al paciente, discapacidad a la familia, porque entonces imagínate tú que tú no puedas volver a caminar. ¿Qué pasa con una persona que trabajaba, que aportaba a su casa, con una persona que podía ayudar a su mamá, a sus hijos? Porque también si tú tienes hijos, entonces, ¿quién va a pasar a mantener esa casa? Sí, es totalmente catastrófico. Ahora, ¿qué necesita el paciente? Va a necesitar apoyo, va a necesitar ayuda, se va a discapacitar, va a dejar de ir a trabajar, entonces se va a volver un paciente donde que necesita llevar ayuda, o sea, donde ese paciente pueda llevar a ayudar a su familia, va a necesitar va a ser improductivo. ser ayudado. Entonces, por ende, va a generar más costos. Sí, tanto obviamente. para él, como para la familia, como para el Como Estado. para el Estado, desde luego. Entonces, que es así. si cuando uno pone a ver beneficios, o sea, los beneficios que ofrece tú tenerle un tratamiento a los pacientes contra o sea, los pros y las contras, tú vas a ver y se van a dar cuenta que es más beneficioso y más tranquilo tú tener un paciente estable. Mira, la esclerosis múltiple y la ELA, que es la esclerosis lateral amiotrófica, ¿verdad? Sí. ELA, ¿es lo mismo? No, claro que no. La esclerosis múltiple, como ya mencioné anteriormente, es una enfermedad inflamatoria desmielinizante. ¿Y la ELA qué es? Es una enfermedad neurodegenerativa. O sea, el paciente va degenerando poco a poco. Entonces... O sea, no hay manera de detener ese proceso. No, hay medicamentos, pero no son medicamentos tan eficaces como los pacientes de esclerosis múltiple. Los pacientes con ELA, hoy por hoy, es un dolor interno para nosotros diagnosticarlo, porque no tenemos muchas herramientas. ¿Verdad? No, hay tratamientos, pero lo que te digo, no son tratamientos que tú puedas frenarla y decir, hasta aquí llegó. Como la esclerosis múltiple, tú puedes ir frenado y ahí quedó y el paciente puede seguir su vida normal. Pero los pacientes con ELA, o sea, a pesar de que tú le des el tratamiento, el paciente va degenerando poco a poco. Stephen Hawking tenía ELA. ELA era. ELA. Es cierto que, te pregunto porque como especialista quizás conoces esa historia porque lo admiré mucho y todavía sigo leyendo y siguiendo sus teorías. Es cierto que eso fue a partir de una bacteria que él se contagió en África. ¿Puede ser bacteriano eso? Mira qué es lo que pasa, vuelvo y te explico. Tú puedes tener el gen, tú puedes tener la parte de que tú internamente lo tengas, pero aunque tú tengas el gen, tú no lo expresas. O sea, probablemente no lo vas a expresar nunca, pero hay otros pacientes que este tipo de enfermedades, tanto de neurodegenerativas como inflamatorias, pues hay afectaciones bacterianas, hay afectaciones virales que pueden desencadenar. Okay. Entonces eso o sea que es probable también. Probable. Sí. Pero él se mantuvo mucho y era por la parte donde podía tener sus enfermeras, podía mantener la parte de caso cuidado. Excepcional. Sí. Sí, le desarrollaron esa silla, por ejemplo, que es costosísima. Pero en nuestro medio no. Nuestro medio, o sea, yo tengo paciente que es médico. Tengo una pacientita joven que cuando le hicimos el diagnóstico, pues yo duré 3 días casi llorando porque es joven, era médico o es médico. Tenía un niño de la misma edad que el mío. ¿Tú me entiendes? Y aparte, o sea, tú dices bastante. Mucho, sí. O sea, uno sufre mucho con los pacientes. Entonces, cuando tú tienes una paciente que tú le dices, tú tienes una esclerosis lateral amiotrófica, no es lo mismo que tú decirle que tiene una M o una esclerosis múltiple. ¿Por qué? Porque el pronóstico es diferente. Entonces, cuando yo decía, pero ella es médico, ella es igual que yo, ella tiene un hijo de la misma edad que el mío. ¿Y cómo yo le voy a decir que ella va a ir degenerando y que puede ir, o sea, hasta morir? Entonces, ¿y cómo ha estado ella, ahora que mencionas eso? Ha ido degenerando, poco a poco. ¿Sí? Es rápida. En el caso de ELA, es muy rápido. Ustedes mismos son que lo tratan, ¿verdad que sí? Los especialistas. Hay especialistas, sí. De ELA nada más. Hay especialistas en ELA. Ay, no sabía. Sí, de nervio. Pero aquí en el país. Aquí sí hay una que está en la capital. Ah, ok. Sí. Una sola. Sí. Pero también, o sea, nosotros la parte de inflamatoria, pues. Pero eso lo tratan ustedes. Sí. Por eso pero ella es más neurodegenerativa.
O sea que el ELA es muy diferente al EM, pero es Totalmente, totalmente totalmente. agresiva, o sea, y no hay manera de frenar No, el deterioro. no, no hay. Incluso aquí hay una asociación que se llama el ARD, que incluso la pueden buscar en Instagram, donde también es un joven, donde él ha tratado de ir sensibilizando y trata de ayudar a estos pacientes. E igual nosotros, donde tenemos un grupo que se llama Neurocrecer. Ujú. Este grupo es un grupo que somos médicos, somos todos médicos, donde queremos ayudar y tratar de que nuestros pacientes tengan apoyo, que no se sientan solos, y no solamente nuestros pacientes, sino el acompañante, el familiar, donde queremos ofrecer tanto como consulta, como información y ver de qué forma nosotros podemos ayudar a nuestros pacientes, porque es lo que te digo, uno se sensibiliza. Claro. Y no es fácil tú tener un paciente donde tú le ves la cara y tú dices, ¿y cómo yo lo ayudo? Entonces hemos creado este grupo para poder ayudar a nuestros pacientes y también a la familia, porque a veces la familia no sabe qué hacer. La familia cree que diciéndole, quédate ahí sentado, lo estoy ayudando. Entonces no, el paciente hay que dejarlo ser, hay que dejar que camine, porque si se nos deprime, entonces le estamos Ah, agregando otra comorbilidad arriba. claro. Entonces es como tratar de que el paciente vuelva a su vida lo más normal posible y que los pacientes y tanto la familia se sientan seguros y tengan la información que deben de tener para poder ayudarse el uno al otro. Esos son, vamos a decir, los objetivos misionales fundamentales de crecer, ¿verdad? De neurocrecer, Y sí. entonces, Neurocrecer, ¿y esa institución está en la República Dominicana completa o solamente es en Santiago? Es en Santiago, pero Ah, el deben rol de crecer entonces. nosotros es que podamos seguir expandiéndonos a nivel nacional, o sea, con nuestros colegas, porque Ujú. creo que sí, el manejo multidisciplinario, el manejo donde no solamente sea Sara Vargas quien me trate, no, sino que lo tratemos como un todo, donde se le dé psiquiatría, psicología, terapia física, rehabilitación, que si necesita un infectólogo, que si necesita un internista, o sea, estemos todo ahí, que el paciente sepa que puede contar con nosotros. Y son muchos ya los componentes de Neurocrecer. Mira, nosotros somos un grupo joven, o sea, tenemos poco tiempo, pero el plan es, o sea, poder ayudar a sensibilizar, o sea, todos puedan entender lo que es esta patología, y no solamente esclerosis múltiple, ahí también van incluidos los pacientes de reumatología, Ah, ok. sí, O porque sea, también todo lo tenemos que tiene que ver con reumatólogos, inflamatorios. sí, Con tenemos también enfermedades. reumatólogos, como es la doctora Yosiel Ten, donde van los pacientes de lupus, artritis, Sjögren, pues va también neuromielitis óptica, mielitis, neuritis, los pacientes con ELA, o sea, las enfermedades neurodegenerativas. Entonces, es para tratar de concientizar y que podamos ir instaurando nuevos métodos para poder ayudar a nuestros pacientes. ¿Y ustedes han pensado o han planificado constituirse una institución que pueda, por ejemplo, percibir Sí, recursos? en realidad ese es nuestro plan. Ok. Queremos hacerlo porque es la forma. Mira, yo tengo una pacientita que es una paciente joven, pero ella hizo una mielitis. Una mielitis es una inflamación de la médula. La Ujú. médula es lo que hace que tú te puedas mover, que tú lleves frío, calor, todo eso. Ella quedó cuadriplégica, o sea, ella no podía Wow. moverse. Entonces, ¿qué pasa? Es una paciente que trabajaba en una escuela, ella era conserje en la escuela. Entonces, aparte de eso, tiene 4 niños. Ella es Wow. madre soltera. Entonces, nosotros tuvimos esta paciente en nuestro hospital. Cuando la paciente nos llegó, ¿qué yo voy a hacer con esta paciente? O sea, o sea, para darle el tratamiento, para recibir el apoyo, donde ahora la niña de 13 años de ella es la que pasó a ser la jefa de la casa, donde el niño más pequeño, o sea, no sabe quién va a ser porque tiene 2 hermanitos que son mayores, pero son varones, entonces no recibía el mismo apoyo. Entonces, esta paciente necesitábamos silla de ruedas. Una paciente mía fue y se la regaló, fue y se la llevó a su propia casa. Entonces, cuando tú ves que entre todos podemos ayudar, Y la entonces, mielitis, perdón, es incapacitante las también. mielitis, sí. Los pacientes con esclerosis múltiple hacen mielitis No, pero hay personas que hacen mielitis y no es esclerosis solamente, y no es múltiple. En esclerosis ese múltiple. caso también es Sí, incapacitante. bastante, sí, Ok. porque hay mielitis, ajá. Sí, sí. Hay mielitis que son discapacitantes totalmente. O sea, hay pacientes que empiezan y son bruscas. Tú puedes estar bien ahora y empezaste con un dolor de espalda intenso, con sensación de ardor, calentón,
y la afectación de la movilidad de un pie o de ambos pies. Y afectación para hacer, o sea, de esfínteres. Wow. Entonces, ajá. Bueno, Sara, permítenos interrumpirte ahora porque Está ya bien. tenemos que irnos de nuevo a nuestro compromiso de publicidad en Diálogo del Pensamiento y regresamos con el último segmento del programa. Sigan con nosotros. Continuamos conversando en Diálogo del Pensamiento con la doctora Sara Vargas. Ella es neuróloga, internista, especialista en enfermedades como el ELA y la esclerosis múltiple. Muy importante toda la información que nos ha provisto en el programa de hoy la doctora Vargas. Hablábamos de Neurocrecer en el segmento anterior y se me ocurre preguntarte si ustedes realizan algún tipo de actividad o actividades que conlleven a acrecentar y hacer crecer la institución y como efecto inmediato que los pacientes o las personas afectadas de esa enfermedad se vean integradas y se vean respaldadas por un grupo de profesionales. Claro que sí. Incluso nosotros somos, por ahora, que es lo que te digo, somos el único grupo profesional a nivel nacional. Entonces, nuestro plan es que nuestros pacientes aprendan de lo que es cada una de estas patologías. Entonces, sí, tenemos charlas, lo que son charlas mensuales, tenemos consultas, donde un ejemplo, tú me llamas y tú me dices, Sara, yo necesito que psicología me lo vea, o que me lo vea infectología, o que me lo vea medicina, o que tú lo veas. Pues estamos a la disposición para cada uno de nuestros pacientes. Entonces, eso es otra, o sea, consultas, lo que son terapia física, lo que son consultas en todas las patologías que puedan entender, neumología, infectología, neurología, fisiatría, o sea, hay consultas que son para estos pacientes. Damos charlas también mensual. Un ejemplo, tuvimos una charla donde se hablaba de la parte de la sexología y los pacientes con esclerosis múltiple. Entonces, Que debe ser terrible, ¿verdad? Fíjate que El impacto. no, la doctora estuvo hablando y dio unas cuantas técnicas donde los pacientes puedan aprender y se vayan conociendo y puedan irse ayudando. Entonces, esa charla fue pedida por ellos mismos. Entonces, porque claro, entonces como tenemos también pacientes, entonces ellos mismos nos sugieren qué charla quieren y ahí nosotros también se la vamos dando. Entonces, no solamente nosotros, sino también a nivel internacional. Asimismo, tenemos otras asociaciones que quieren ayudar, como ahora mismo está Fundem en Colombia, que también quiere ayudar a los pacientes para también dar informaciones. También tenemos, aquí está en el país Renacer, que también es una fundación para los pacientes con esclerosis múltiple, donde ellos también ayudan a los pacientes con esclerosis múltiple. Ustedes también tienen, los especialistas de esa área tienen otra institución, ¿verdad? Que los agrupa. Sí, aquí en el país está Doctrims, que somos los especialistas que tratamos la esclerosis múltiple. Está constituido y es en realidad a nivel nacional, no solamente a nivel de Santiago o a nivel de la capital, sino ahí están todos los especialistas que manejamos la esclerosis múltiple a nivel nacional. ¿Y cómo es la expectativa de vida de un paciente con ELA? La expectativa de vida son de 3, más o menos 5 años. ¡Wow! Cuando lo podemos tener, sí. Pero hay pacientes que pueden durar más o como también puede ir menos, porque hay pacientes que van muy rápidamente, pero hay otros que van más lentos. Y depende también del tipo que sea. Hay varios tipos. Sí. Ok. Y una pregunta, tú nos dijiste hace un momento que hay buena expectativa de vida con los pacientes de esclerosis múltiple después de los tratamientos modernos. Sí, esa parte Entonces, por ejemplo, una persona que se le desarrolla la enfermedad, se le diagnostica, vamos a decir, a los 30 años, puede vivir su vida. Lo más, es lo que te digo, mira,
Nuestro rol ahora mismo es que los pacientes y nosotros mismos continuemos educándonos. Es educar no solamente nosotros, sino también a nuestra población, donde si presentas un adormecimiento, donde si tienes afectación de la visión, donde si tienes afectaciones, o sea, que no puedas mover una mano, un pie, pues empezar a buscar ayuda. ¿Me estás entendiendo? Porque mientras más tiempo pase, pues mayor afectación puede tener y mayor discapacidad. Mientras más rápido tú diagnostiques al paciente, pues este paciente puede tener más rápido lo que es el tratamiento y por ende puede reincorporarse lo más rápido también a su vida normal. Entonces, los pacientes con esclerosis múltiple anteriormente se hablaban de 15 a 20 años, ahora mismo se hablan ya de más, porque hay tratamientos para cada tipo de esclerosis múltiple. Y hay una situación de que en algunos hospitales grandes, en otros países, tienen unidades especializadas en esclerosis. ¿Aquí existe en la República Dominicana? Eso sería un sueño. Sí. Eso sería de verdad para nosotros sería un sueño, donde nosotros pudiéramos tener nuestras unidades de manejar nuestro padece de enfermedades, nuestros pacientes de enfermedades inflamatorias, desmielinizantes, o sea, donde tú manejes al paciente en conjunto, donde ese paciente llegue a su unidad, o un hospital de día que nos hace bastante falta también. O sea, son esos pacientes que hacen un brote. Un brote, un ejemplo, es un síntoma nuevo que aparece. Pero con hay el brotes, paciente que ya tiene la enfermedad. Sí. O también hay pacientes que no la tienen, pero ya tú le vas explicando lo que es un brote y ya el paciente sabe cómo identificarlo. Un brote es un síntoma nuevo que dure aproximadamente 24 horas. Un ejemplo, tú estabas normal, pero hoy se te adormeció la mano. Entonces esa mano se adormeció, pero mañana empezó hoy a las 8 de la mañana y mañana a las 8 de la mañana tú lo tienes. Eso es un brote. Pero ¿qué es una secuela? Una secuela son adormecimientos, debilidad, que bajo fiebre, gripe, infecciones, pues aumentan. Pero van y vienen, no te duran 24 horas. Entonces ahí es que tú vas educando al paciente. Y nuestro rol es educar, porque mientras más tú eduques, mientras más el paciente y la familia sepa, pues más rápido tú lo puedes, lo puedes ayudar y reincorporar otra vez. Conocimiento crea conciencia en el Totalmente. individuo, definitivamente. He estado de hace rato con una idea en la cabeza que es relativa a los segmentos más pobres de la población. No están diagnosticados, tienen una alta incidencia, ustedes tienen datos porque hablaste de un estudio hace un momento. Sí, lo que pasa es que muchos de nuestros pacientes son pacientes pobres, o sea, son pacientes, muchos de ellos, claro, o sea, pueden ir a nivel privado, pero hay otros que van a nivel público. A eso me refiero, los que no tienen la capacidad ni siquiera de ir a una consulta privada. Pero a nivel público, un ejemplo, en el Cabral Ibáez hay una consulta de esclerosis múltiple, enfermedades mielinizantes, o sea, que donde quiera que estén, incluso a nivel privado, se pueden ir a donde cada uno de nosotros, los que manejamos esclerosis múltiple, y yo sé que todos estamos sensibilizados en un sentido de que si tenemos que tratar a un paciente, pues lo vamos a hacer. No importa el costo que tenga, lo importante es que los pacientes mantengan, o sea, su viabilidad y que los pacientes sepan a dónde dirigirse y que sepan que no están solos. Qué bueno. Eso es lo que nosotros hoy en día queremos. Entonces, Neurocrecer también tiene este lunes, como ya tú mencionaste anteriormente, es el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple. Entonces, en el Hospital Metropolitano de Santiago tendremos de 9 a 11, vamos a estar celebrando lo que es el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple, donde vamos a estar en el atrio y vamos a estar concientizando a los pacientes que vayan al hospital y tratar de darle información necesaria. ¿Van a estar en el atrio? En el atrio, o sea, afuera. Ah, ok. Mira, y también hay una situación con vuelvo al sistema de seguridad social de la República Dominicana, Sara, y es porque también hay otro tema que no son las coberturas, sino que son los servicios de los profesionales, que hay ¿cómo es que le llaman a eso? La diferencia que cobran. Hay muchos profesionales, por ejemplo, yo conozco varios neurólogos que no aceptan ningún tipo de seguro. Eso dificulta más a la persona tener que desembolsar probablemente, qué sé yo, 3.500, 5.000 pesos en una consulta con un especialista como ustedes. ¿Ustedes están en los seguros de salud o no están? ¿O tienen alguna
esa institución que tú me dices, Neurocrecer, tiene alguna política con relación a eso? Porque hay clínicas que la tienen, pero hay otras que no. No, mira, en realidad, o sea, hay neurólogos que no lo toman, pero hay otros que sí, que los tomamos. Pero es muy fácil ponerlo como yo tengo seguro y el seguro te paga. O sea, no es lo mismo cuando tú, un ejemplo, una consulta, pues un seguro paga muy poco. Muy poco. ¿Tú me estás entendiendo? O Sí. sea, es difícil para nosotros también como profesionales, dadores de salud, solamente enfocarnos en la parte de que tú digas, no, si solamente vamos a tratarte con la parte del sistema social. O sea, si es así, entonces no vamos a sobrevivir. Y por eso, pues, tenemos que cobrar una diferencia. Pero no porque yo trabaje a nivel privado, yo voy a dejar de atenderte. Tú me estás entendiendo, o sea, nosotros, y por eso lo dije, o sea, nosotros podemos, o sea, yo tengo pacientes que yo no le cobro un centavo, pero sí hay pacientes que también tú sí le vas a cobrar. Tú me estás entendiendo, Claro. porque entonces... Porque también tú tienes que vivir. Gracias. Entonces, pero todo depende del tipo de paciente. Pero entonces, Neurocrecer da esa facilidad donde nosotros podemos agendar citas y no le vamos a cobrar a los pacientes. Dentro de esas actividades, ¿ustedes hacen alguna fuera del hospital que sea para consultas, por ejemplo? ¿O no? Bueno, no. Lo que pasa es que Porque ustedes hay necesitan... una persona que va a estar dando ayuda, donde los pacientes se van a dirigir, donde le vamos a dar un número. Contactos. Y si tú necesitas una consulta, un ejemplo, por neurología, allá vemos varios neurólogos. Entonces cualquiera de nosotros puede ver al paciente, pero sin costo alguno. ¿Y tienes tú ese número para que los amigos televidentes puedan Bueno, es que es un número, ahora mismo la extensión no la tengo, pero sí es el número del hospital, el 829-947-2222, la extensión se la debo. Sí, pero es la parte de esclerosis múltiple. De Neurocrecer. De Neurocrecer. Asimismo Sí. ustedes están allá en la institución. Sí. Entonces, además de eso, quería informarte que en agosto, el 28 de agosto, vamos a estar realizando la primera caminata de colores. Va a ser aquí en Santiago y va a estar dedicada a los pacientes con enfermedades autoinmunes, inflamatorias y desmielinizantes, así mismo como neurodegenerativas. 28 de agosto. Sí, vamos a hacer. O sea, nos envían la promoción para nosotros también. Claro que sí, porque apoyarlos. tú tienes un paciente con lupus, con artritis, con Sjögren, con ELA. ¿Qué es Sjögren? Eso es una enfermedad también inflamatoria, pero esa más la ven los reumatólogos. Entonces son enfermedades autoinmunes que los pacientes presentan diferentes síntomas. Entonces hay muchos, como el SAF, o sea, síndrome antifosfolipídico. Son muchas enfermedades autoinmunes que se ha ido conociendo cada día más. Entonces, neuromielitis óptica, neuritis, mielitis. Entonces, cada una de ese tipo de patologías tiene un color. Entonces, tú quieres caminar por un paciente con esclerosis múltiple, pues tú vas a ir con color naranja. Tú quieres caminar por un paciente de ELA, pues tú vas a ir con color verde. Entonces, por eso se llama caminata de colores. En Santiago tenemos mucha incidencia de ELA, ¿no? Ay, ¿qué decirte? Para yo ser una neuróloga que soy joven prácticamente, o sea, joven en el ámbito de mi desenvolvimiento, de que tengo prácticamente 4 años, el otro día estábamos hablando con unos colegas de la capital y yo le decía que qué estaba pasando en nuestro país, o al menos en nuestra área del Cibao, que yo estaba viendo tanto ELA. Sí, y en base a eso hicimos un estudio donde pudimos estar viendo la incidencia de ELA y también hemos visto que ha ido aumentando. Y por eso es que te digo, han ido aumentando, entonces es muy preocupante para nosotros. Y no es simplemente preocupante, es agotante, es doloroso, porque entonces, ¿qué está pasando? Que hay pacientes tan jóvenes, porque esclerosis múltiple es de jóvenes, pero el ELA es de adultos. Pero entonces tú estás viendo ELA el ELA se presenta en más edades... en pacientes más de edades, 60, 70 años, pero hemos visto, y también lo podemos ver en jóvenes, pero es menos. Pero yo tengo varios pacientes jóvenes. Entonces, con ELA. Y eso fue lo que me hizo hablar con los colegas, ¿no? Aquí de Santiago, de la capital, porque es preocupante. Entonces yo le decía, ven acá, la incidencia de ustedes en cuanto a enfermedades inflamatorias, ¿cómo va? Y hemos visto que todo va en aumento. Wow. Preocupante eso. Sí. Bueno, Sara, se nos terminó el tiempo, así se nos fue y así se va la vida, con ese tema tan interesante.
Sí. y que nosotros esperamos que Neurocrecer crezca mucho, que puedan lograr sus objetivos, que puedan integrarse a dar el mayor apoyo, porque nosotros sabemos que hay instituciones del sector privado que funcionan mejor que las instituciones del Estado, que debieran ser las que funcionen mejor por el tema de recursos. Entonces, por eso te preguntaba hace un momento sobre los recursos para esa institución, así que yo espero que Neurocrecer prontamente esté en toda la República Dominicana apoyando y acompañando a los pacientes de esclerosis múltiple y de las enfermedades desmielinizantes. Desmielinizantes, sí, Así con Dios que, delante así será. Así que te agradecemos que hayas venido a conversar con nosotros a Diálogo del Pensamiento y a ustedes, amigos televidentes, les invitamos para que nos acompañen en el próximo programa, el Diálogo del Pensamiento, Comunicación con Valor. Hasta entonces.